Para muchos, vestir de toga y ponerse un birrete mientras recibe un diploma universitario es un sueño hecho realidad. Y es que implica la promesa de alcanzar un mejor futuro económico. Un grado de licenciatura en la Universidad de Georgetown, que es una de las más caras del mundo, puede llegar a costar unos $270,000. Pero según un estudio que acaba de publicar esa misma universidad, el título puede llegar a valer 11 veces su precio en ganancias. Es decir, un egresado podría ganar en promedio $3 millones a lo largo de su vida. Esto es un 84% más de lo que ganarían quienes solo se graduaron de una escuela secundaria. Pero mi invitado de hoy no piensa así. Piensa que ese tan añorado diploma es una pérdida de tiempo y de dinero, que es un fraude. Su nombre es Bryan Caplan, es un profesor muy destacado, ha dedicado su carrera a refutar ideas comúnmente aceptadas sobre temas muy diversos, desde la política hasta la familia, la inmigración y ahora la educación. Hoy está con nosotros en el estudio para hablarnos de su más reciente libro, El argumento contra la educación, así se llama. Nos cuenta por qué él opina que el mundo sería mucho mejor si hubiese menos gente soñando con ir a la universidad. Todo muy controversial, todo muy interesante. Esta es mi conversación con el profesor Bryan Caplan. Miren. Usted mantiene que la educación es un fraude. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que se enseña a los estudiantes en la universidad les será inútil después del examen final. Hemos creado un sistema en el que exigimos un diploma universitario para trabajar como asistente, como recepcionista de hotel o como empleado en servicios de alquiler de vehículos. Son empleos que en general no requieren mucho conocimiento técnico y que casi no han cambiado en los últimos 50 años. Pero hoy día los empleadores no te toman en cuenta sin un diploma universitario. Pero todos los datos, toda la evidencia apunta que usted está equivocado, que la gente que se gradúa de universidades, que obtiene una buena educación, gana más dinero que los que no tienen educación. La razón por la cual la educación paga, aunque no sea tan útil en el mundo real, es porque es una forma de convencer a los empleadores de que vale la pena contratarnos. Es una manera de decir, soy un gran trabajador. Y puede que para los individuos esto sea una buena estrategia, pero para la sociedad no lo es. Si todos tenemos una estampa en la frente que dice soy bueno, entonces necesitaremos 2 o 3 estampas para sobresalir. Fareed Zakaria, un conocido analista y comentarista, estuvo en este programa y defendió los beneficios de una educación en humanidades, que usted parece criticar. Pero mire lo que dijo Zakaria. Take art history. Toma, por ejemplo, un grado en Historia del Arte hoy en día en una buena universidad de Estados Unidos. Los estudiantes tendrán que aprender 2, quizá 3 idiomas, desarrollar un muy buen sentido estético y aprender cómo analizar el arte visual. Muchas veces el estudiante debe viajar al extranjero para aprender a trabajar en culturas diferentes. Un grado en Historia del Arte sería una muy buena preparación para el tipo de trabajo visual, ya sea diseño gráfico o animación digital, que se hace en una empresa como Apple. ¿Qué opina usted de esto? Él comienza hablando de un grado en Historia del Arte en una buena universidad. Pero ¿cuántos grados en Historia del Arte realmente son muy buenos? ¿Qué porcentaje de los diplomados en Historia aprenden varios idiomas con fluidez? Muy pocos. Luego habla de obtener un trabajo en animación o diseño gráfico. Pero un problema típico de nuestro sistema de educación es precisamente que la gran mayoría de los que estudian humanidades terminan haciendo trabajos que no tienen nada que ver con lo que estudiaron. Zakaria habla de casos excepcionales, pero la regla es que los estudiantes de historia terminan quizás con un empleo en la industria de seguros, y los que no tienen tanta suerte en Starbucks. Usted dice que los países no deben imitar a Estados Unidos en cuanto a sus políticas de educación, pero Estados Unidos tiene las mejores universidades del mundo. ¿No es eso algo que los demás países deben intentar? ¿No deben tener las mejores universidades posibles? Lo que yo diría en cuanto a la educación en otros países es que no aspiren a ser como Estados Unidos, que no creen un sistema en el cual sea necesario un título universitario para poder conseguir un empleo. Eso es una mala idea y un gran desperdicio de dinero. Deberíamos enfocarnos en incrementar la producción de los países y en hacerlos atractivos para la inversión.
Por otro lado, hay países en desarrollo en los que queda mucho trabajo por hacer en la etapa escolar, pues con frecuencia los profesores ni asisten a dar clases. Deberíamos enfocarnos en las matemáticas y en incrementar la alfabetización, en vez de pagarle más a los profesores y asumir que van a hacer su trabajo. Háblele, por favor, a una joven mujer de 18 años que nos está viendo en alguna parte de América Latina, que lo está oyendo y que está a punto de decidir si va a la universidad o no. Y esa persona dice, yo no quiero hacer nada que le haga daño a mi sociedad como un todo, y por lo tanto no voy a ir a la universidad. ¿Qué le diría a usted? Sí, yo diría que si quiere ser una santa, entonces que mejor empiece un negocio o adquiera habilidades más técnicas. Ir a una universidad no es una decisión por la que yo juzgaría a alguien. Incluso a mis propios hijos no les digo, hagan lo que sea mejor para Estados Unidos. Les digo, tenemos un sistema malo, pero es el que tenemos. ¿Qué podemos hacer para ganarle a este sistema y tener una mejor vida? ¿Usted le recomendaría a algún político en alguna parte del mundo que le prometa a sus votantes que si lo eligen, él va a cortar profundamente los presupuestos públicos para la educación? Creo que perdería la elección. Le diría que cortar presupuestos es lo correcto. Y luego le preguntaría si conoce una mejor manera de comunicar esa idea. Sé que lo que estoy diciendo enfurece a muchos, pero considero que es muy cierto y es mi deber hacerlo. En cuanto a vender esas ideas, eso se lo dejo a los que tienen mejores habilidades que yo para hacerlo. Los argumentos en contra de la educación. ¿Por qué el sistema educativo en Estados Unidos es una pérdida de tiempo y de dinero? Muchas gracias, profesor Campos. Muchas gracias.